buenas tardes, aquí como cada domingo a las 4 de la tarde para hacerle una presentación de la visión de China. Efectivamente, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia, CAYESHA, promueve este programa precisamente para contribuir a un mejor conocimiento y acercamiento a la realidad china. Ese gran gigante asiático que está a más de 13.000 kilómetros de distancia de nuestras costas, pero que se ha convertido en el segundo socio comercial de la República Dominicana. Vamos a empezar, Eduardo, con nuestro tecito, el maravilloso importante tecito para despejar la garganta de la tarde, deseando salud y siempre prosperidad salud para todos. El consumo de té es un consumo que está mucho más arraigado en la sociedad china que en la propia sociedad londinense, de la cual es tan famosa por el té de las 5 de la tarde. Entonces, Mayra. Muy buena oportunidad. Ahora pasamos, Eduardo, a tu tema sobre Taiwán. Efectivamente. Mucha actualidad. Las elecciones en Taiwán. Se efectuaron las elecciones en Taiwán. Y, como es de esperar, una cosa es lo que dicen muchos medios internacionales de prensa y otra cosa es la realidad de lo que salió en esas elecciones. Por eso en mi columna en el periódico Hoy publiqué un artículo que le titulé "Escuchemos las voces de los chinos de Taiwán". Habían esencialmente tres grandes contendientes. El Partido Demócrata Progresista de Gobierno, un partido que es partidario de la independencia de Taiwán, aunque no se ha atrevido a avanzar por ahí, por ese camino, a pesar de que Estados Unidos lo estimula a que lo haga para tener una confrontación con China y supuestamente parar el avance de China. Otro segundo contendiente fue el partido Kuomintang, un partido histórico, ya que este partido era el que dirigía el general Chiang Kai-shek, que era presidente de China, la llamada China nacionalista, en el momento en que, producto de la guerra civil, los comunistas derrocan a ese partido, al gobierno, y este gobierno se retira hacia la costa ante el avance de los comunistas y la toma de la ciudad capital, y Estados Unidos y sus aliados organizan un gran puente aéreo y naval para trasladar a todo este elemento, unos 2 millones de personas, hasta la isla de Formosa, hoy Taiwán. Ahí se instaló el gobierno que había sido derrocado y que Estados Unidos, sus aliados y el mundo detrás de ellos, por supuesto, con la excepción de la Unión Soviética y sus aliados europeos, lo siguieron reconociendo como el gobierno de China. En 1971, en el proceso en que Estados Unidos está tratando de acercar a China hacia sí, pues Estados Unidos mismo promueve y acepta con China el reconocimiento de que existe una sola China y que esa era cuyo gobierno lo representaba desde Pekín. Taiwán es expulsado de Naciones Unidas, no como Taiwán, sino como China, ya que él asumía la representación de China, es expulsado de Naciones Unidas literalmente y de todos los organismos internacionales donde se encontraba. Y se instaura una feroz y brutal dictadura que no permitía ni siquiera que los chinos que vivían en Formosa, a partir de ese momento Taiwán, pudieran viajar al exterior. En 1988 se resquebraja un poco ya la dictadura por presión de Estados Unidos y sus aliados que querían crear una vitrina ahí en Asia. Y en 1997 se produce la primera elección democrática en Taiwán. El partido Kuomintang ha sido gobierno y ha tenido una política de acercamiento con China, de conversar con China, de negociaciones con China. El Partido Demócrata Progresista ha tenido una actitud hostil hacia China, ya que su plataforma programática apunta a proclamar la independencia. El partido ya tuvo dos periodos consecutivos, comienzo de este siglo, después vino el Kuomintang,
conversó con China y se lograron avanzar sustancialmente algunos aspectos como la comunicación directa entre ambas partes. Se profundizaron las relaciones económicas comerciales, más de 100.000 millones de dólares, muchos más de empresarios de Taiwán se han invertido en China y unos 2 millones de taiwaneses viven en China a partir de que sus negocios se encuentran ahí. Finalmente, a partir de 2016, nuevamente el Partido Demócrata Progresista vuelve a poder, se reelige en el 2020, al no tener posibilidades de una reelección por tercera vez, el vicepresidente del actual gobierno se postula por ese partido. Un hombre que China considera que es un provocador, un gran manipulador, igualmente partidario de la independencia y un hombre muy cercano a los Estados Unidos. Pero se produjeron las elecciones y en estas elecciones que se realizaron el 14 de este mes, el 40% de la población de Taiwán votó por este señor. Al no haber segunda vuelta, es uno de los vicios que presenta la democracia en muchos lugares, pues con una absoluta minoría de votos salió electo presidente. El Kuomintang cogió algo más del 33% y el Partido Popular de Taiwán un 26%. Por lo tanto, ambos partidos son partidarios de conversar con China y buscar una solución diplomática y aceptable para todos en el conflicto entre las dos partes. Y así tenemos entonces que un 60% de la población de Taiwán votó en realidad por resolver el problema con China, pero un 40% va a tener el control de la presidencia. Sin embargo, ese no fue el único resultado importante. Como les decía, este señor obtuvo un 40% de los votos, pero la actual presidenta, cuando resultó reelecta en el 2020, tuvo un 57.1% de votos. Por lo tanto, este partido, que ha significado una gran confrontación con China y ha provocado a China, ha surgido el peligro de una confrontación bélica, perdió 17 puntos. Ella obtuvo 57, este señor, que es su vicepresidente, obtuvo solo 40%. El Parlamento de Taiwán tiene 113 miembros. Por lo tanto, una mayoría absoluta es de 57 diputados. El partido en el gobierno tenía 62 diputados, bajó a 51, incluso uno menos que el partido del Kuomintang, que tiene 52. Por lo tanto, verdaderamente no tiene espacio para ni siquiera intentar cuestiones de fondo y tratando de darle un viso de legalidad constitucional, porque está en absoluta minoría en el Parlamento. Esta es realmente la situación que se nos presenta actualmente en Taiwán. Se dice que la democracia es la expresión de la voluntad popular. Por lo tanto, tenemos que aceptar que el pueblo chino de Taiwán votó no por la continuidad, como algunos dicen, sino votó por la discontinuidad con el gobierno actual. Votó por las conversaciones con China, por buscar una solución importante para China. Pero observemos esto. Según la prensa occidental, destacaban que los aviones salían de China hacia Taiwán 3 días, 3 días antes de las elecciones, cargados de los empresarios taiwaneses y otros que viven en China, que volaron hacia Taiwán para votar en esas elecciones, para tratar de impedir que el partido en el poder, que es confrontacional con China, fuera a tomar decisiones que afectaran sus intereses. Y lo cierto es que en el distrito financiero de Taipei, la capital de la isla china de Taiwán, ganó el partido del Kuomintang, no ganó el partido de gobierno. Estos son señales muy claras de que el pueblo chino ha empezado a comprender a ambos lados del estrecho de Formosa
de que realmente hay una solución legal, que es la unificación entre ambas partes, reconociéndole a Taiwán un alto nivel de autonomía como lo tiene Hong Kong y lo tiene Macao. Quizás en el caso de Taiwán se pueda pensar en un nivel de autonomía todavía mayor, quizás. Hay que negociarlo y hay que llegar ahí por la vía democrática, por la vía de las negociaciones y evitar la confrontación. No obstante esa realidad de que el 60% de la población de Taiwán votó en contra de la continuidad de un gobierno que ha estado provocando constantemente a China, lo cierto es que Estados Unidos no cesa de buscar provocación con China. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, felicitó inmediatamente al presidente electo en un hecho absolutamente provocador, al cual China, por supuesto, tuvo que reaccionar con mucha virulencia y que nos anuncia de que los problemas no van a amortiguar. Ya se ha anunciado que una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos viajaría a Taiwán en mayo para asistir a la toma de posesión de este presidente. Las provocaciones no cesan. Y yo me pregunto, si el gobierno de China le envía un saludo de reconocimiento al Partido Independentista de Puerto Rico, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Seguramente lo consideraría una gran agresión. Pongo este ejemplo, no porque piense que China lo deba hacer ni lo vaya a hacer, porque ese no es el estilo de China, sino porque verdaderamente hay que poner a la gente en los zapatos ajenos para que pueda comprender los problemas. Porque es muy fácil siempre pensar en lo que me conviene a mí y no necesariamente también que lo que te conviene a ti puede ser perjudicial y para el otro. Eso es un elemento importante. Pero lo que no hay duda de que la situación ha cambiado, el escenario político ha cambiado. Y ojalá muchos en el mundo que todavía no ven con claridad esta situación, digo muchos, pero cada vez son menos y en el contexto del escenario global son muy pocos. Inmediatamente después de las elecciones, una pequeña isla del Pacífico, Nauru, que mantenía relaciones con Taiwán, anunció el rompimiento de Taiwán y ya ha formalizado el establecimiento de relaciones con China, lo cual deja a Taiwán con apenas 12 países con relaciones. Pero observemos que están puestos los ojos en el caso de Guatemala, ya que se especula, se supone, se espera que el nuevo presidente Arévalo, que ha asumido después de muchas dificultades e intentos de golpe de Estado la presidencia de Guatemala, con un gran objetivo de luchar contra una corrupción rampante en ese país, al extremo de que 3 días después de entregar la presidencia, Estados Unidos anunció que Jan Matei, el presidente saliente, y sus familiares no podrían entrar a Estados Unidos por acusaciones de corrupción. Por supuesto que el presidente Arévalo tiene muchas cosas por delante prioritarias, empezando por consolidar su posición como presidente, enfrentar a la fiscal que trató de cortarle el camino hacia la presidencia para tomar decisiones trascendentales. Algunos piensan, yo pienso así también, que también puede ser un momento adecuado en el comienzo de su presidencia, al igual que pasó con Sandra Torres en Honduras, para romper relaciones con Taiwán. Guatemala es el único país del contexto centroamericano, aparte de Belice, que es el contexto centroamericano, pero es más visto como parte de la comunidad del Caribe, que tiene relaciones con Taiwán. Incluso recientemente el Parlamento Centroamericano, que tiene su sede precisamente en Guatemala, tomó la resolución de expulsar el carácter de observador que tenía Taiwán en la institución y acoger a China como observador, ya que China tiene relaciones con Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Solamente quedaría Guatemala. Realmente, desde el punto de vista diplomático internacional, Guatemala se va quedando cada vez más aislado.
Taiwán. Si realmente se produce en el corto plazo el rompimiento de Guatemala con Taiwán, el país más importante que tendría relaciones todavía con Taiwán sería Paraguay, más Belice, 3 islitas del Caribe, Haití y algunas islitas del Pacífico. Esa es la realidad. Eso es lo que ha dicho verdaderamente el pueblo de Taiwán, no otra cosa como tratan de tergiversarlo algunos medios. El pueblo chino de Taiwán habló y habló con claridad. No quiere más confrontación con China, es partidario de que se busque una solución adecuada. Son los hechos, no son otros. Muy Mayra. bien, Eduardo. Magnífica intervención. Y sí, hay que seguir practicando el razonamiento de las noticias, porque sabemos que según quien la dé, tiene objetivos diferentes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener nuestro propio objetivo, nuestro análisis, nuestro razonamiento, sumando informaciones anteriores y la realidad actual de lo que está pasando en el mundo. En el propio Foro Económico de Davos, celebrado recientemente, se denunció la falsedad que está prevaleciendo en las cadenas de información internacionales. El fake news, como se ha dado a llamar, ha prevalecido. Se dice mentiras con la mayor tranquilidad del mundo. Increíble. Ahora mismo observamos también un representante de un importante medio internacional de noticias que cuando habla del problema del Medio Oriente parece más un vocero del gobierno israelí que un informador de la realidad objetiva del terreno. Es cierto, así mismo es. Ahora pasemos a un video musical donde él y ella cantan, pero frente a museos, a monumentos e instalaciones. Veamos. 过大年，贴春联了翻天，幸福生活比蜜甜，好日子多团圆。事业兴旺人平安，大吉大利欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。健康身体都顺心如意，安口安体事业顺利，生活很甜蜜。弟弟妹妹聪明伶俐，都有好成绩，恭喜你大吉又大利。过大年，贴春联乐翻天，幸福生活比蜜甜，好日子多团圆。事业兴旺人平安，大吉大利欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。爷爷奶奶健康身体都顺心如意，安口安体事业顺利，生活很甜蜜。弟弟妹妹聪明伶俐，都有好成绩，恭喜你大吉又大利。过大年，贴春联乐翻天，幸福生活比蜜甜，好日子多团圆。事业兴旺人平安，大吉大利欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。赚大钱吃大餐乐翻天，实现所有的心愿，好日子乐无边。恭喜发财歌升天，大吉大利欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。欢乐过大年，贴春联乐翻天，幸福生活比蜜甜，好日子多团圆。事业兴旺人平安，大吉大利欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。赚大钱吃大餐乐翻天，实现所有的心愿，好日子乐无边。恭喜发财歌升天，大吉大利欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。过大年，贴春联乐翻天，幸福生活比蜜甜，好日子多团圆。事业兴旺人平安，
大吉大利欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。Pongan atención, pues se acercan ya. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, 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 supercampeones. este equipo es... Linda, linda actuación. Ahora vamos al prontuario con el cual nosotros tratamos de transmitirle una serie de informaciones y noticias relevantes sobre la sociedad y la economía china que muchas veces no nos llega por los medios tradicionales. En este caso también tenemos dos informaciones sobre las relaciones República Dominicana-China. Como de costumbre, Mayra comienza a presentarnos estos comentarios. Y sí, el gobierno chino donó más de 1 millón de pesos al Ministerio de Medio Ambiente a los fines de adquirir motocicletas que contribuyan al trabajo que realizan los guardabosques y guardaparques en las áreas protegidas de República Dominicana. Durante un acto en el que participaron el ministro Miguel Seara Hatton y la encargada de negocios de la Embajada China en el país, Zhou Yuqi, se informó la entrega de la donación. El gobierno de China valoró positivamente la fortaleza de la economía de la República Dominicana y la calificó como la más robusta de Centroamérica y el Caribe, según un comunicado de prensa. La información fue ofrecida por el vicepresidente de la República Popular China, Han Zheng, al recibir una delegación de legisladores de la República Dominicana encabezada por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, momento en que se aprovechó para anunciar una donación de 120 ambulancias a la República Dominicana. El número de nuevas empresas con inversión extranjera en China llegó a 53.766 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 39,7% interanual, informó el Ministerio de Comercio. La inversión extranjera directa real, que se mantuvo en nivel alto, al situarse en unos 160.000 millones de dólares, lo que supone una caída del 8% interanual, precisó la entidad. En términos de sectores, la inversión extranjera directa para la industria manufacturera se ubicó en unos 44.155 millones de dólares el año pasado, cifra que significa una baja del 1,8%, a pesar de que la manufactura de alta tecnología registró un aumento del 6,5% en dicha inversión. El ministerio señaló en un comunicado que las industrias de alta tecnología atrajeron unos 58.797 millones de dólares, lo que representó el 37,3% del monto total de la inversión extranjera directa en 2023. Su participación en la inversión extranjera directa total se expandió en 1,2 puntos porcentuales en relación con el nivel del 2022. Por su parte, la inversión extranjera directa real para el sector de servicios alcanzó los 107.788 millones de dólares, marcando una caída del 13,4%. En contraste, la correspondiente a la industria de la construcción, así como a los servicios de investigación y desarrollo y diseño, se incrementaron un 43,7% y un 4,1% respectivamente. La inversión extranjera directa procedente de Francia ascendió el 84,1%, desde el Reino Unido 81%, la de los Países Bajos 31,5%, la Suiza 21,4% y la australiana 17,1%. El máximo planificador económico de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, prometió implementar más medidas pragmáticas para impulsar el desarrollo del sector privado y según Yuan Da, secretario general adjunto de la comisión, quien manifestó en una conferencia de prensa
que ésta impulsará la legislación sobre la promoción del desarrollo del sector privado y consagrará la igualdad de estatus de las empresas estatales y privadas ante la ley. El funcionario puntualizó que la comisión actuará para garantizar la implementación de políticas de apoyo al sector privado, alentará una mayor inversión privada en los proyectos significativos del país y respaldará a las empresas privadas en la realización de investigación y desarrollo en tecnologías claves y básicas. La entidad hará esfuerzo para que se escuchen las voces de los propietarios de las empresas privadas y se resuelvan sus problemas, agregó. Asimismo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma informó que tomará medidas sólidas para impulsar la demanda interna y expandir la inversión efectiva, como parte de los esfuerzos para consolidar la tendencia de mejora de la recuperación económica en 2024. Yuan Da, según ya señalamos, funcionario de la comisión, dijo que el país dará más importancia al empleo, garantizará el empleo de grupos clave y ampliará el tamaño del grupo de ingresos medios. La entidad dijo que el país trabajará para desarrollar nuevos puntos de crecimiento del consumo, como hogares inteligentes, eventos deportivos, productos domésticos y productos chinos de lujo. Los esfuerzos también se destinarán a aumentar el gasto en artículos de alto costo y mejorar el entorno del consumo. Al ampliar la inversión efectiva, se brindará un mayor apoyo a la infraestructura, la conservación de energía y la descarbonización, dijo el funcionario. Además, el planificador estatal dijo que tomará medidas para estimular la vitalidad de la inversión privada y reducir los costos de la inversión y el financiamiento. BYD es ya el primer fabricante del mundo de vehículos enchuflables, es decir, nadie vende más coches híbridos enchuflables y eléctricos que la marca china, lo que en el país llaman nueva energía. Si segmentáramos por coches eléctricos el último trimestre del 2023, ya lo han asentado también como el primer fabricante de vehículos complementariamente eléctricos, superando a Tesla por primera vez. La marca china ha irrumpido como uno de los 10 mayores productores de vehículos del mundo. BYD tardó 13 años en fabricar su primer millón de vehículos del quinto al sexto millón. Apenas ha tardado 3 meses, de agosto a noviembre de 2023, a un ritmo de producción altísimo que ha puesto en la calle ya a 500.000 de BYD y que le obliga a basar su estrategia en una dura ofensiva en Europa. Ahora pasemos a una pausa y nos volvemos a ver en pocos minutos. Ahora veamos el tema de la mitología china, que estudia las fábulas, cuentos, historias que están relacionados con dioses, semidioses o héroes. La mitología es la rama del conocimiento que estudia los mitos. La de la China se conoce debido a los textos de la dinastía Han y la interpretaron según los conceptos filosóficos. Esta es una de las mitologías más antiguas, es rica y es propia. En la creencia china, los dioses son energía, son muy diversos y mencionemos algunos de ellos. El dios de la verdad y la lealtad, el gran emperador de la vida, el dios de la salud y el bienestar, el señor tigre, un espíritu guardián, la diosa patrona de los marineros, las deidades protectoras. Estas deidades no son dioses. Deidades son aquellos que reúnen cualidades apreciadas según cada religión. Veamos los principales dioses. Por ejemplo, Tian es el dios supremo de la creencia china, siendo considerado como una especie de representación del cielo mismo y por lo tanto el más relevante de todos ellos. Yu Di, también conocido como el emperador de Jade.
Algunas fuentes lo consideran como el rey de los dioses. Domú, diosa celestial, que se considera la esposa y madre del cielo. Se considera que ella es la osa mayor y las 7 estrellas que la conforman son sus hijos. Pangú, Dios considerado el primer ser humano y la deidad encargada de crear el mundo. Se dice que fue la deidad encargada de dividir el yin y el yang. Longshin, también conocido como el dios dragón, es la deidad china del agua y el clima. Wendy, dios de la cultura, o según otras fuentes, el dios que hace prosperar la cultura. Se le considera generalmente como la representación de importantes figuras culturales, siendo incluso representado por pensadores como Confucio. Los 3 patrones, 3 deidades descendientes del cielo que representan el yin y el yang. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. Y el yang es el principio masculino, el cielo, la luz y la actividad. Todo esto, según el taoísmo, son las fuerzas opuestas que se complementan. Y por último, los 8 inmortales. Son un grupo de guerreros inmortales legendarios que luchan contra el mal. Veamos ahora que Buda es una figura importante en este tema, y veamos qué quiere decir Buda. Quiere decir despierto o iluminado. Es un nombre honorífico, no es un dios. La primera comunidad budista de China que se cree se estableció en Luoyang por gente venida del extranjero en el año 150 después de Cristo, fue creada durante la dinastía Han. El Buda chino es una hermosa figura de Buda, bien conocido como el poderoso potenciador de riqueza y una figura de buena fortuna. El Buda sonriente se encuentra popularmente en la mayoría de las empresas, tiendas, oficinas y lugares asiáticos. Y se sabe que da la bienvenida monetaria y la buena paz. El Feng Shui, en él se da la imagen del Buda en sus diferentes versiones. Se usa como un potente activador de energía positiva. No se le considera un objeto de veneración, pero sí se le da un trato de respeto, dándole un lugar especial desde donde atrae el Chen Hui, o sea, la energía benéfica, al hogar y a los proyectos personales. Su imagen es un símbolo inspirador de pensamientos. El Feng Shui, que es un sistema filosófico de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de una influencia positiva para las personas que lo ocupan. Y desde tiempos remotos adoptó la imagen de Buda como símbolo inspirador de la autosuperación, de la vitalidad y sentimientos nobles. Consideran que la presencia de distintos tipos de Buda en el hogar ayudan a recuperar el eje antes de perder el rumbo. Nunca nada más oportuno que en tiempos difíciles, ¿cierto? Les gusta y aprecian los diferentes Budas porque atraen la abundancia, la armonía, la serenidad, la salud, la prosperidad, y como el pensamiento es energía creadora, siempre consideran magnífico contar en la casa con este tipo de estímulo cotidiano. Para elegir una versión de Buda se observan varios elementos. Por ejemplo, el Buda asceta, que está en actitud de meditar. Veamos algunos rasgos que lo caracterizan. Los párpados entornados son símbolos de concentración espiritual y de pureza. La sonrisa esbozada en el rostro sereno representa el equilibrio y serenidad propias de un ser iluminado. Los lóbulos alargados de las orejas aluden a la capacidad de escucha, de grandeza, de nobleza y de sabiduría. El peinado en moño, protuberancia en la coronilla, es símbolo de meditación,
vida espiritual, centrada y sabiduría. Ahora pasemos a los mudras. Los mudras son el sello, o sea, los gestos de manos, y los símbolos de los budas son muy variados. A través de estos mudras, las imágenes establecen una comunicación intelectual y afectiva con quienes los contemplan, y más aún con quienes los ejecutan. Se usa al igual cuando hacemos ejercicio para transformar la energía de nuestro cuerpo. Veamos algunos mudras. Varada, que es el gesto para dispensar valores, favores, concesiones de deseos, donación, caridad, compasión. Véase el uso de las dos manos. El mudra Abhaya elimina los miedos, gesto de protección e intrepidez o exposición de la ley. Únicamente se realiza con la mano derecha en alto. El mudra Vitarka es la enseñanza y el apaciguamiento. La mano, generalmente la derecha, está levantada y la palma hacia afuera. El dedo pulgar toca el dedo índice. Namaskara es el gesto del saludo y la veneración, probablemente el más antiguo de los mudras. Las palmas se mantienen unidas a nivel del pecho. Bhumisparsa, del alcance de la tierra o de tocar la tierra. Se realiza con la mano derecha pendiente de la rodilla derecha, con la mano hacia adentro y los dedos extendidos hacia abajo, tocando o señalando el suelo. Este mudra simboliza la victoria sobre los demonios, la victoria sobre el mal. Dhyana, de la concentración o de la meditación, muy común en las imágenes sedentes. Presenta múltiples variedades. El gesto básico tiene las manos sobre el regazo, una encima de otra, con las palmas hacia arriba. Significa el poder de trascender las apariencias y llevar a la verdad de las cosas. Dharma Chakra se vincula a la sabiduría y a la búsqueda de eliminación. Su rasgo fundamental es el armado del círculo perfecto mediante la unión de los dedos índices y pulgar que se unen en la punta de los dedos formando un infinito. Ahora vamos a ubicar esos budas. Según se dice, deben estar en lugares especiales, ¿verdad? Por lo que debemos buscar lugares para ellos, fundamentalmente en el hogar, en la oficina. Y dice que nunca hay que enfrentar a la puerta de entrada. Se lo debe orientar a 45 grados de la misma, mirando hacia ella. Los budas no deben estar en dormitorios, matrimonios, dormitorios matrimoniales, ni en las oficinas, ni en los baños, ni enfrentados a las puertas de varios ambientes. Tampoco van apoyados en una pared lindante a un baño. En la sala de estar del hogar podemos usarlo para activar la aspiración de los benefactores, o sea, los clientes, los protectores, los contactos, los facilitadores, que es el sureste, y activa estrategias de prosperidad. Otro lugar adecuado es la zona del oeste, área de los hijos y de la creatividad, con mudra de varada que activa la compasión. Los budas también pueden situarse en el exterior, en algún rincón especialmente preparado del jardín o incluso del balcón. Muchas fuentes de agua incluyen la figura del Buda y resultan, si están bien ubicados, sumamente auspiciosos. También una oficina es un lugar donde podemos ubicar al Buda, sobre el escritorio mirando a la puerta de entrada en un ángulo de 45 grados. Su presencia resulta protectora y estimulante. Con esto le damos fin a este tema que continuará con otros aspectos en el próximo programa.
Excelente, Maya. Espero muy instructivo esta presentación. Espero que les haya gustado y haya enriquecido nuestros conocimientos. Sin duda, yo me siento muy instruido con esta presentación tuya. Correcto. Y creo que voy a buscar un Buda para un lugar adecuado de la casa. Creo que tenemos un video con una linda canción que bailan jóvenes con abanicos. Les encantan los abanicos.除非绕过发梢红纱，厮守赠他，眉目刚烈，你做庄稼。红梅流沙，枕上白发，杯中酒悲欢。年少风月，鲜衣怒马，也不过一刹那。难免疏漏儿时夜下，莫测变幻。隔绝山海，转身从容检查。在我的心上，深藏几段过往，将细节都流放。可曾在写荒唐，才记得你的模样。谁提笔只两行，关于你安康。别笑得只沧桑，你还在我的心上。手中雕刻神话，刀锋千转万人成花。生命宫的他，是桥畔某处人家。手把绕过发梢红纱，厮守赠他。眉目刚烈，你做庄稼。红烈流沙，枕上白发，杯中酒悲欢。年少风月，鲜衣怒马，也不过一刹那。难免疏漏儿时夜下，莫测变幻。隔绝山海，转身从容检查。一生长几段过往，将细节都流放。可曾在写荒唐，才记得你的模样。一生说，谁记得只两行，关于你安康。别笑得真沧桑，你还在我的心上。一生长几段过往，将细节都流放。可曾在写荒唐，才记得你的模样。一生说，谁记得只两行，关于你安康。别笑得真沧桑，你还在我的心上。Bueno, creo que nos vamos para una pausa. Vamos a una pausa y regresamos en unos segundos. No se nos vayan, esperen. En un artículo de mi columna en El Hoy de hace 3 meses que analizaba las perspectivas de la economía china en el contexto de todas las difamaciones, manipulaciones, etcétera, con relación a la misma, yo terminaba advirtiendo a mis lectores que, por favor, para finales de año me recordaran ese artículo. Pues bien, verdaderamente vale la pena que sí, que lo recordemos. Porque en aquel artículo yo señalaba que China se había propuesto, había anunciado que tendría un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto, el PIB. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional decía que sería un 5.2, el Banco Mundial un 5.4, la Unión Europea se acercaba también al pronóstico del FMI de un 5.2, y bueno, finalmente
llegó enero del 2024, se realizó el Foro Económico de Davos y ahí China informó y confirmó que su economía había crecido un 5,2%. No obstante eso, no cesan las manipulaciones y difamaciones sobre la economía de China. Inclusive para mi sorpresa, porque lo considero un economista serio, es muy mediático, quizás el más mediático de los economistas, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2009, que yo sigo cotidianamente y que sí, ya sé que es un promotor de la economía norteamericana, porque él es demócrata y quiere resaltar la gestión de Biden. Él rechaza totalmente cualquier posibilidad de que Trump pueda volver a la presidencia. Me sorprendió que él hiciera una serie de comentarios que no se sustentan desde el punto de vista profesional. La economía china creció un 5,2%. Eso nadie lo puede manipular. En el mundo de hoy, los datos económicos internacionales de los países no pueden ser manipulados. Los organismos internacionales tienen perfecto control de ello. Es imposible. Por eso FMI, Banco Mundial y Unión Europea confirman este resultado de la economía china. Que la economía tenga dificultades, bueno, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, donde no necesariamente 2 y 2 es siempre 4. Nosotros acabamos de leer un prontuario donde señalábamos que sí, la inversión extranjera creció en total, pero en algunos sectores se produjo una reducción, en otros se produce un aumento importante. Pero atención, cuando se trata de las relaciones económicas internacionales, hay que ver qué significan. Que China, por ejemplo, tuviera un ligero descenso en sus exportaciones, no nos dan mensaje de un problema en la economía china, nos da un mensaje de problemas en la economía internacional. Porque sabemos que Alemania, una importante economía a nivel mundial, está atravesando una recesión. Y en el mundo existen varios países que tienen un problema de contracción económica. Entonces reducen sus importaciones y en consecuencia se reducen las exportaciones de China. Es más un problema del resto del mundo que de China. Pero en esto voy a ampliar en la próxima, la próxima oferta que le hagamos. Pasemos ahora a la reflexión de Confucio. Analicemos esta reflexión, porque nos sirve para nuestra vida cotidiana y yo diría que es muy importante para los docentes. Veamos. Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Muy oportuno, porque si somos ejemplo, la persona que nos ve va a recordar ese ejemplo y lo va a repetir. Y si ve hacer, entiende por qué es que se hace. No deja de sorprenderme cada reflexión de Confucio que tú escoges, Mayra. Es verdaderamente una sabiduría extraordinaria para el diario vivir. Así es. Y con esto damos por terminado este encuentro. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde, por aquí, por Cinevisión, Canal 19. Por favor, no falten a nuestra cita. Le traeremos más informaciones que nos permitan acercarnos un poco más a la realidad china. Hasta entonces. Hasta entonces.